Hola mis queridos amigos, hoy vamos con la parte 2 de Saturno. Vamos a hacer como un mini repaso para que quede un poco completa la información, ya que es muy interesante ver la temática de Saturno en el mapa, que es donde tenemos el gran aprendizaje de esta vida, situaciones inconclusas de vidas pasadas para aquellos que creen. Vamos a repasar un poco la temática de qué significa Saturno por elemento. Ya saben que la palabra de Saturno es controlar, regular, limitar de alguna manera. Entonces, si está en energía fuego, como es este caso de esta persona, acá va a estar controlando evidentemente todo lo que tiene que ver con la expansión, con el deseo, con el atrevimiento, con la osadía del fuego, hasta hacer su maestro, hasta el aprendizaje, que seguramente si es Saturno va a ser difícil, duro y lento en la vida. Entonces, si estuviera en el signo de Aries, lo que controla en ese sentido a la persona tiene que ver con su impulso, con su iniciativa. Vamos a traerlo, acá estaría el tema de, fíjense qué lindo cuando está bien unido a la identidad del Sol. Entonces, en este caso, donde además, si fuera la situación, tendríamos el nodo evolutivo y a Quirón, la gran sanación, la persona al inicio no se cree valiente. Son como esas madres, sobre todo si tenemos Luna en Aries además o la oposición, muy deseantes, entonces los prueban a los hijos llevándolos a todo tipo de deportes y el niño no conecta y entonces se golpea, se accidenta, tiene fiebre, se insola, le pasa de todo con tal de no conectar con esa energía ariana con la que no se ve todavía a gusto. Pero obviamente la vida lo va a llevar a todo tipo de situaciones hasta que se haga experto y maestro en esto y luego pueda guiar y enseñar a los demás. Otra temática, ¿no? Si Aries tiene que ver con la sangre, imagínense estos niños cada vez que tienen una lastimadura, ven sangre. Al inicio, el escándalo que podemos hacer frente a esto que le generará mucho miedo. Entonces, va a aprender a controlar el impulso. Ya saben que esta es una energía súper interesante cuando aprendemos a conectar con ella porque regula el impulso ciego de Aries, entonces se vuelve muy prudente, muy cauto a la hora de tomar iniciativa, a la hora de iniciar, comenzar cualquier tipo de proyectos, y esto el fin para Aries va a ser positivo, por lo menos para la persona en ese ámbito ariano, que en esta casa obviamente puede ser temática de salud, como decíamos, tener una salud frágil al comienzo, ¿no? Padecimientos de todo tipo hasta que el cuerpo va tomando fortaleza y luego con las relaciones laborales, sobre todo con la figura de autoridad o con los compañeros, que es lo que vendría a trabajar. ¿Qué pasa si lo tenemos en Leo? Y este señorito viene a aprender a ser el rey. Entonces, al principio puede regular, sobre todo si hay una temática de hermanos o con los compañeros, el brillo personal. ¿Qué le va a generar acá? Mucha inseguridad. No va a conectar con el niño o la niña interna. Son personas que desde la infancia no se permiten gozar, no se permiten disfrutar, no se muestran, son tímidos. Hay que estar insistiéndoles para que participen en los actos, ¿no? Acá también van a mostrar todo tipo de vulnerabilidades con el no puedo para que no lo molesten, para que lo dejen solo, para aislarse, hasta que, claro, tantas veces insistiendo, va a empezar a conectar con esa parte dramática y artística de Leo hasta generar la maestría en quién soy, en cómo me manifiesto y lo que tengo para dar al mundo. De ahí ya no va a ser dramas negativos, falta de aprendizaje, falta de salud, falta de vitalidad, falta de lo que fuera para llamar la atención de sus padres y ser reconocido de una manera negativa, porque ya va a tener plena conciencia de qué es lo que le permite brillar, ¿no? En este caso, donde está el sol, donde está la luna, nos van a dar información y acá puede ser en ámbitos tanto temáticas de servicio como de salud. Si fuera la casa 11 sería en todo tipo de agrupaciones, etcétera, ¿no? Hasta convertirse en esa figura confiada y segura y además dejar su maestría para el mundo de cómo ser un auténtico rey, pero humilde, servicial,
¿Qué pasa si lo encontramos en el tercer signo de fuego, como es Sagitario? Como era el ejemplo que teníamos acá. ¿Qué va a estar regulando acá? Por un lado el optimismo, ¿no? Personas que les cuesta sonreír, les cuesta, vamos de viaje, ufa, vamos a salir a ufa, ¿no? Nunca quieren, siempre se aíslan, le hacen todo tipo de problemas, no disfrutan de la experiencia, de la aventura, de la exploración, le cuestan los estudios, cambian de carrera seguramente porque no encuentran la apropiada o tienen problemas con los profesores en todos los ámbitos, miedo a viajar, se vuelven en cuanto al aspecto filosófico de Sagitario muy dogmáticos, ¿no? Una religión clásica, conservadora, de la que no se mueven, salvo circunstancias que los llevan más tarde, más temprano, a explorar su propia filosofía, su propio credo y no quedarse identificado con lo que pasa socialmente a su alrededor. En el lado positivo, así como el Leo regula la autoridad, empieza a dar a cuentagotas su autoexpresión hasta sentirse confiado y seguro, en Sagitario va a controlar todo lo que tiene que ver con los estudios, la planificación antes de ponerse en acción. Este sería el lado de la maestría y luego ser guía y maestro para los demás. Entonces es interesante generar ese espíritu de Boy Scout, donde tiene un guía que le va explicando, ¿no? Que el arbolito, que el sapito, que cómo se prende el fuego, que cómo se arma la carpita. Vamos lentamente adentrándolo a ese mundo de la exploración. ¿Qué pasa cuando Saturno está en agua? Bueno, acá controla la emocionalidad. Entonces, todo lo que tiene que ver con su parte psíquica, la percepción, empieza a dudar de esos mensajes que le llegan, limita la empatía con el otro, ¿cierto? Lo que no queremos acá justamente es conectar con la sensibilidad del otro. ¿Qué va a pasar acá muchas veces si, por ejemplo, está en Cáncer? Vamos a ver la relación con la madre, porque acá siempre va a haber con tensiones, y sobre todo a la luna, va a haber dos situaciones. Primero, el niño obviamente proyecta esta energía al afuera. Entonces, ¿qué es lo que le va a desagradar? Le va a dar vergüenza, humillación, una madre sobreprotectora, una madre hiperemocional, ¿cierto? Se emociona, el nene hace un pequeño acto de jardín y la madre es la que más aplaude, llora, se emociona, es protagonista en sombra y esto es lo que de alguna manera humilla al niño. Por otro lado, sentir frialdad, distancia, el desapego, me siento solo en mi casa, aunque esté rodeado de familia y la familia sea amorosa, es una percepción interna de esa persona que viene a ser el aprendizaje de nutrirse, de ser autosuficiente, pero claro, el comienzo lo puede hacer de una manera negativa, que es separándose, aislándose, no comunicando sus necesidades básicas, no expresando el deseo de afecto, y la madre, que puede ser una madre sobreexigida a nivel laboral, no tiene tiempo, no lo ve, y sobre todo si alrededor pasan otras situaciones con personas mayores a las que estos padres deben darle dedicación, ¿no? Está el niño pequeño con sus necesidades emocionales y a la par está el abuelo o la abuela que tienen problemas y la atención va hacia ellos, ¿no? Entonces, va a haber esta situación, problemas, dificultades en la casa, carencias de tipo estructural, económico, la falta de privacidad. Imagínense nacer en un contexto donde hay una super familia y la persona no tiene su propio espacio, entonces empieza a buscar el anhelo, lo que tengo enfrente, que es mi lugar en el mundo, y voy a ser un gran trabajador para encontrar ese lugar en el mundo, porque claro, fue la carencia que tuve de pequeño. Entonces, todo va a ser en referencia a cuánto hay en el resto del mapa de agua, porque si solo Saturno está en agua, acá hay un gran aprendizaje de conectar con lo emocional y conectar con las responsabilidades y las cargas familiares, que al principio lo pueden abrumar. Padres que se dedican mucho al trabajo, a la dedicación a otros, y ellos se hacen cargo de otros en la familia, o bien de la casa, atender la casa, o bien a los hermanitos, a las personas mayores o a lo que fuera, ¿no? Entonces, acá necesita conectar con su propia seguridad emocional para ver
y descubrir cuáles son esas necesidades y si las tiene en exageración. Imagínense que la persona además tenga Luna o Venus en Escorpio y tenga una gran demanda de lo emocional. Aprender el rol madre, si se trata de una mujer o si es un varón y queda solo, queda viudo y necesita conectar, o la madre es un problema en su vida, las responsabilidades del clan y sobre todo asumir esto que decimos, conectar con su parte vulnerable, sensible que esconde tras el muro o la caparazón, que es como cuando las figuras de autoridad en la niñez le dicen, por ejemplo, al varón, los niños no lloran. Ya está, ¿no? Bloqueamos el tema de la expresión, un tipo de expresión que en este caso es el emocional. ¿Qué pasa cuando estamos en Escorpio? Bueno, en Escorpio tiene que aprender a compartir con el otro su lado vulnerable en el aspecto de la intimidad, ¿no? Si tuve problemas de niño con la sexualidad, imagínense un niño muy curioso de la sexualidad y que en la primera etapa de su desarrollo adolescente lo hayan pescado viendo pornografía en el baño y lo hayan retando diciendo que él es sucio y asqueroso por eso. Ahí está el bloqueo, ahí está el tabú, pero también esos niños que, como decíamos antes en Cáncer, cuando tienen que compartir con el resto y se escuchan los ruidos de los padres teniendo sexo, por ejemplo, que es más común de lo que uno supone, ¿no? Y el niño tiene un prejuicio con la figura paterna, lo ve como una persona dominante y piensa que de alguna manera está abusando de la madre, ¿no? Entonces lo ve como algo violento, como algo agresivo, y ahí empieza a generar todos los problemas que luego va a llevar él a su intimidad, que tanto puede ser posesivo, controlador, dominante, como todo lo contrario. Depende de cuánta identificación o no luego tenga con eso. Entonces empieza a privarse lo que es el placer y el gozo en la sexualidad, en la intimidad, también todo lo que tiene que ver con conectar con ese lado sombra que puede proyectar en los demás y negar en lo propio, aunque tenga plena conciencia de eso luego. Tiene que ver también con la parte económica, problema con las herencias, problema con todo lo que tiene que ver la generación, muchas deudas y la persona se tiene que hacer cargo de esas deudas, entonces las carencias vienen en yo no merezco disfrutar de una buena economía, no merezco, y entonces la baja autoestima acá se forma justamente con reclamar un salario digno, condiciones laborales dignas y todo lo que tiene que ver con lo que comparto con el otro, como mis hermanos que se quedan con la herencia y siempre hay un dolor, un sufrimiento, ¿no? Entonces, ahí recuerden, es muy interesante el paso anterior, ya que saben que Saturno se exalta en Libra. Entonces va a ser interesante el paso previo que hizo la persona de aprendizaje en alguna de sus vidas en el ámbito de las relaciones, cómo fue en el clan familiar el tema de los vínculos y las relaciones, cuánto dolor, cuánto viudo, cuánto separado, cuánto negado hubo en ese clan que ahora se repite de manera traumática. Si por el contrario la persona con Saturno exaltándose en Libra aprendió a autorregularse con las necesidades y a expresar la libertad dentro de las relaciones, entonces acá va a poder conectar con la maestría y ser un gran investigador de estos temas, ser un gran terapeuta, psicólogo de estos temas y poder ayudar a los demás. Tiene que ver con todo el tema de las pérdidas, de lo que le generó miedo al rechazo, al abandono, lo mismo que pasó en el clan antes en su paso por Cáncer, el primer signo de agua, ¿no? Y luego en Piscis, que es la máxima exaltación de este aprendizaje de conectar con lo empático, con la sensibilidad, con el dolor ajeno, para no aislarme, no sufrir un nivel psíquico, problemas y todo tipo de enfermedades que me aíslan, porque de verdad lo que tengo miedo es a conectar con lo social, con el grupo, con la pertenencia, con el dar y el recibir y no verlo desde el sufrimiento y el dolor. Entonces, por un lado regula todo lo psíquico, el ver para creer, no conecto para nada con lo que está más allá, yo conecto con lo que está más acá y puedo ver y tocar, la comprensión profunda de su ser, de que siempre hay un algo que aunque no lo vemos, lo percibimos y está ahí, ¿cierto? Entonces son niños que pueden negar
la conexión, esa presencia, esa sensación de que el abuelo fallecido me cuida, no tener esos amigos imaginarios, miedo a comunicar eso de la burbuja tan personal de Piscis, que al final lo aísla desde el dolor, desde la soledad, desde sufrir enfermedades, desde la discriminación, hasta que empieza a bucear en esas profundidades del inconsciente y empezar a revelar toda la temática de Piscis y luego darlo a un nivel de sanación. Personas que muchas veces pasan por ámbitos hospitalarios y luego resulta que son grandes cirujanos o grandes terapeutas. También conectar con lo religioso, tener una abuela, un abuelo muy religiosos y el niño desde muy pequeño empezar a absorber eso hasta que se da cuenta que forma parte de él y es una gran vocación, es una gran necesidad, ¿no? Entonces el cuidado, pero a un nivel más general, más compasivo. Si hubo problemas muchas veces en el clan, en los ancestros, de estas heridas de abandono, de huérfanos, y acá se desarrolló una herida que la persona viene a sanar. Esto es muy interesante de ver. Luego, ¿qué pasa cuando está en aire, no? Empezando, nos vamos a Géminis. Ya saben que el aire tanto tiene que ver con lo vincular como con lo mental, el intelecto. Entonces, en lo vincular vamos a tener el primer vínculo con los hermanos, con los compañeros de colegio, con los vecinos. Acá puede haber todo tipo de situaciones que la persona reprime en el querer compartir con el otro, el querer abrirse. Acá la temática es que soy menos inteligente, menos capaz que, hasta que me doy cuenta que tengo mucho para dar. Acá el cierre va a ser también a un nivel de la palabra. La persona le empieza a dar mucho valor a la palabra porque al principio pudo haber dicho muchas cosas de las que también lo humillaron o se burlaron, no le creyeron lo que decía, entonces la persona se va para adentro, empieza a callar antes que hablar, hasta que se vuelve un experto en la comunicación, un experto en el vínculo de sostener, contener al hermano, por ejemplo, un hermano que al principio es un genio y luego los reveses de la vida ponen a nuestro personaje Saturno en Géminis en tener que ser esa figura paternal de cuidado y sostención hacia los hermanos, como por ejemplo cuando el hermano desaparece, no se hace cargo o fallece, y él se hace cargo de los hijos del hermano, ¿no? Como cuando somos padrinos, también este tipo de situaciones. Y se vuelve muy serio, muy cauto, muy prudente, se vuelve ese estudiante eterno, ¿cierto? Cuando más necesito conectar con la maestría, aquello que tengo para dar, y nunca es suficiente lo que sé, lo que conozco. El atrevimiento va a darse empujado por alguna figura de autoridad en que ya es suficiente, es que ya tenés mucho para dar. ¿Qué pasa cuando pasa por Libra? Y acá el aprendizaje va a ser justamente las relaciones de a dos. Recuerden que se exalta en Libra, es un lugar donde le gusta estar, le gusta aprender y relacionarse, pero claro, si lo hace de un lugar negativo, lo hace desde el autoritarismo, desde la crítica, desde la exigencia, desde las normas. Una persona que ni bien empieza a conocer al otro ya le dice todas las reglas que tiene para las relaciones, ¿no? Esto no, lo otro no, esto sí. Bueno, a ver, si nos abrimos un poco y nos ponemos un poco en el lugar del otro, en el otro platillo de la balanza, este sería el gran equilibrio interno y externo que puede encontrar. Entonces, dejar de mandar, dejar de criticar, dejar de ver solo los defectos del otro, por más que la intención sea sostenerlo en su crecimiento y en su desarrollo. Obviamente va a tener que ver también con las heridas que tienen el resto del mapa, de por qué tengo esta necesidad, ¿cierto?, de ser así en el ámbito de las relaciones, asociaciones y sociedades. Si aprendo a compartir sanamente desde la confianza y la seguridad, primero del autosostenerme, como no necesito nada de vos, puedo formar todo tipo de compromisos con vos. Porque si estás o no estás, para mí es lo mismo, pero estoy porque quiero estar, porque me genera placer y este placer lo quiero compartir con vos. Y no compartir solo el dolor, solo el vacío. Entonces son dos medias naranjas que buscan unirse y siempre van a ser medias naranjas porque primero no se autocompletaron. ¿Y qué pasa cuando Saturno está en su otra exaltación de aire? Fíjense que no es casualidad que se exalta dos veces en aire, primero en Libra, luego en Acuario, donde está en su domicilio
y le gusta mucho esto de aplicar la sabiduría en torno a los grupos y a los demás, ¿cierto? Pero para eso primero tiene que abrirse a relacionarse en red, a vincularse con amigos, a encontrar esos maestros dentro de los amigos y luego él mismo ser un buen consejero, un buen sostenedor, figura paterna en el ámbito de las relaciones. También es interesante acá abrirse al ámbito humanitario, salir de lo dogmático, salir de lo conservador de Saturno para poder abrirse a nuevas realidades, para poder abrirse a nuevas estructuras, a nuevas formas de pensamiento, a nuevas formas de gobierno, a nuevas reglas sociales, sin quedar en sus estructuras viejas, ¿no? La falta de modernidad, de actualización en todo tipo de sistemas, tanto vinculares como mentales, ¿no? ¿Y qué pasa cuando no se conecta a las redes humanitarias que se van formando en la temática de Acuario, que es lo que sucede ahora mismo? La sensación de exclusión, la sensación del no pertenezco. No tengo ningún grupo, no pertenezco, tengo pocos amigos y entonces hay un sufrimiento si ese poco amigo que tengo no está disponible para mí según mi necesidad que va a marcar el resto del mapa, ¿no? Cuánta necesidad de hablar, de comunicarme, de vincularme tengo. Y por fin y por último, ¿qué pasa cuando Saturno está en Tierra? Bueno, acá también va a tener una zona de confort, de comodidad. Primero cuando pasa por Tauro, ¿cierto? Acá, ¿qué va a aprender? Las primeras carencias van a tener que ver con lo físico, problemas en la alimentación, en el desarrollo. Luego va a tener que ver con el sistema de valores. Luego va a tener que ver con la parte administrativa, ¿cierto? Acá podemos ser grandes maestros y tener un gran aprendizaje con cómo manejo todo tipo de recursos, empezando por las limitaciones y carencias que pudieron haber sufrido en su hogar, en su clan, con el tema de la heladera llena, según las necesidades del niño, ¿no? Imagínense un niño que tiene mucha necesidad, como cuando hay una conjunción acá con la luna exaltada en Tauro, la seguridad emocional de la luna es justamente cuando se ve provista de todo lo que necesita, tanto el dinero como el lujo, como la comodidad, como la heladera llena, como la ropa que le gusta, etc. Y acá Saturno le presenta todo tipo de carencias y limitaciones hasta que aprende muchas veces a través de la manufactura de su experiencia de lo manual, personas que se autogestionan en eso de plantar la semillita, hacer su huerta, tener sus animalitos y luego hacerse su ropa y va generando maestrías en ese sentido y va a salir del modo de carencias, limitaciones que pudo haber sufrido en la infancia o dentro de la estructura del clan, ¿cierto? Entonces, se vuelven expertos en la alimentación, dietistas, nutricionistas, financieros, asesores de todo tipo, porque primero tuvieron estas necesidades y carencias. ¿Qué pasa cuando está en Virgo? Ahí el aprendizaje también tiene que ver, por un lado, con la crítica, la autocrítica respecto del servicio, de cómo hago las cosas, también temáticas de salud, de higiene, personas que pueden ser demasiado exigentes con todo lo que tiene que ver el orden, la limpieza, la higiene, porque tuvieron todo tipo de problemas de salud, ¿no? Niños que de pequeños tienen parásitos, tienen todas estas situaciones intestinales, ¿no? Y los van como limitando con respecto a lo que pueden comer, no pueden disfrutar de los alimentos, tienen dietas muy estrictas, no mucha disciplina o carencias de ese tipo, ¿cierto? Entonces las personas tienen que aprender a hacer el desarrollo, a tener técnicas de poder sacar de lo mínimo lo máximo, sacar el máximo provecho de lugares limitados, de situaciones limitadas. Pueden tener dificultades en el ámbito del trabajo con jefes, con compañeros que se aprovechan, que los llenan con el trabajo que son de ellos, cargas y responsabilidades, ¿no? Entonces acá hay una exigencia también por el tema de la autovaloración mal trabajada, con que tengo que dar de más para que me acepten, o para miedo a perder el trabajo, o miedo a no tener salud, etc.
hasta que desarrollan sus maestrías. Tanto sufrimiento, tanto dolor, los llevan a la parte científica de investigar, preocuparse y ocuparse de la situación hasta ser un maestro, un experto en la manera de trabajar, en la manera de administrar y en la manera de escuchar su propio cuerpo. ¿Y qué pasa cuando está en Capricornio? Otra vez está en un signo donde domina y que justamente el gran aprendizaje acá va a tener que ver con mi autoridad y mi lugar en el mundo. Y esto seguramente lo aprendió de alguno de los padres. Muchas veces critican al principio la temática de un padre ausente, un padre que no le dio sostén, no acompañó, sobre todo a las mujeres también cuando les faltó esa figura paterna, un padre que estaba, pero no sostenía emocionalmente, no acompañaba, no guiaba, no daba consejos, entonces se quedan solo con lo materno, con lo femenino, y desarrollan en exceso muchas veces la figura de Capricornio en cuanto a cargas y responsabilidades sociales, el deber ser, el título, la profesión, la carrera, la meta, la pertenencia que no tuvo en la casa y que busca dentro de una institución, dentro de una organización. Ahí se va a sentir contenido, realizado y seguro, y luego va a tener que aprender a conectar con lo familiar, porque personas que luego afectivizan tanto las cargas y las responsabilidades que se desentienden ellos mismos, aquello que primero criticaron en la casa y la familia, luego ellos mismos hacen lo propio, ¿no? Están poco tiempo en casa, trabajan mucho y siempre todo es por mi familia, y la familia lo que reclama es la presencia y el afecto. Así que acá aprenden a sostener a un nivel social siendo grandes emprendedores, figuras de autoridad política, social, empresarios, etcétera. Y el otro aprendizaje tiene que ver con vincular con lo familiar. Así que, como siempre, escucho los comentarios. Otra temática que vamos a ver también, lo voy a ver reducido ahora mismo, es justamente con el ejemplo que teníamos acá, que es muy interesante, porque me habla de muchas heridas a la vez. Fíjense este ejemplo, ¿no? Una persona que tiene a su Saturno en el ámbito de la expansión y sin embargo tiene todas estas heridas generadas en la energía virginiana de la autocrítica, el sacrificio, el servicio, etc. Y fíjense acá con la cuadratura de Saturno podemos entender que sufre limitaciones por parte de la madre, que sufre limitaciones con los hermanos, que sufre limitaciones en el amor, que sufre limitaciones en la identidad, que sufre limitaciones en lo que tiene que ver con el valor, con el coraje. Y siendo energía escorpiana y el ascendente aprendizaje de eso, ¿qué va a pasar acá? Que muchas veces exagera todo esto. Entonces es la persona crítica, detallista, puntillista con todos los demás, siempre tiene una respuesta para dar, pero en su vida tiene muchas limitaciones y carencias. Entonces estamos exagerando una función a nivel social. Seguramente son personas que buscan pertenecer a un organismo social donde puedan cubrir o no dejar que se noten todas estas necesidades, pero obviamente va a tener mucho que trabajar con la autoestima, con la fe, con el optimismo. ¿Por qué? Porque sobre todo siendo energía plutoniana y de Escorpio, la vida lo va a llevar a grandes cambios, grandes transformaciones, muy a menudo a través de experiencias de pérdida y dolor para que desarrolle todos estos talentos y capacidades. Y si tiene los nodos en el eje de lo vincular, seguramente también primero manejar las relaciones de a dos para poder luego manejar relaciones con muchos, en red, en grupos, con amigos, etcétera, ¿no? Entonces, una persona que si sobre todo tiene energía Acuario, Capricornio, en la casa, personas que sobre todo con Acuario tienen estas necesidades no cubiertas, la sensación de haber sido expulsado de la casa tempranamente para desarrollar su temática del sol, de la identidad a través de vínculos sociales. Pero claro, acá hay un dolor porque me siento diferente, me siento excluido de mi casa, cuando es todo lo contrario, ¿no? Cuando es un hogar de libertades, de puertas abiertas en el sentido de conectar con tu propio ser, hacer tu propio hogar, tu propio clan, que obviamente va a estar muy, en este caso en especial, ligado a los amigos, ligado
al ámbito de los grupos, las organizaciones, los clubes, donde la persona encuentre la pertenencia, ¿no? Pero al principio, seguramente con este Saturno, se va a sentir expulsado del clan y la familia, va a sentir la falta de afecto cuando hay una gran necesidad de afecto, Plutón en Escorpio, y dónde lo va a buscar esta expansión seguramente en el ámbito del trabajo y las relaciones. Entonces todo lo que no me da mi madre, todo lo que no me da mi padre, voy a sentir que me lo da el otro, la pareja y el trabajo, seguramente mi jefe, mis compañeros, etcétera, hasta que de verdad encuentre este punto plutoniano del desarrollo de sus propias capacidades, no necesitar a nadie, ser su autosostén sin rencor y sin dolor. Ese es el gran aprendizaje, ¿no? No tanta crítica, sino más servicio, más ponerse a tierra con la realidad y desde ahí estudiar, elevarse, crecer, expandirse, hasta ser el posible millonario que puede ser un Saturno en Júpiter en la casa 2. Así que mucha suerte con eso. Estas son personas que muchas veces especulan y otras veces tienen suerte en puntos de azar o fortuna. Así que por las dudas también los invitamos a especular a modo Virgo, con precaución y con cautela, también en la suerte, porque acá se pueden sentir reconocidos y bendecidos. ¿Cuándo? Y ahora mismo les decimos cuándo, ¿no? Son personas que, fíjense la flor, tremenda flor. Primera energía 3 es una energía muy jupiteriana, entonces va a generar seguramente todo lo que necesite. Seguramente lo haga por vínculos, porque la presencia, lo vincular es muy importante en su mapa, sobre todo los grupos y los vínculos sociales. Y acá aparece, ¿no? Cuando la persona va a encontrar esa capacidad de sentirse él, ella, a partir de sus 30, del año 2035. Así que bueno, si nació en el 87, le faltan como, si estamos en el 21, unos 15 años para encontrarse con toda esta energía del ser y hacer un gran cambio en su vida seguramente, ¿no? Ahora mismo, si está atravesando, ahora estamos en el 2022, la energía 11, la energía uraniana, acuariana, que la persona ya tiene en su psique, empieza a generar cambios seguramente inesperados, radicales y profundos en su vida, con mucho esfuerzo, con dificultades, con ponerse a prueba y sobre todo, ¿qué pasa con Escorpio-Plutón? Superar los miedos, la angustia, la situación de muerte, ¿no? Siento que me muero cuando pierdo aquello que no me di cuenta que era lo más importante en mi vida. Así que bueno, allá vamos, todavía está en la temática de lo taurino, entonces todo lo que es conectado con la seguridad económica, el placer, la alimentación, va a ser importante para la persona.